Hola, buenas noches, mis amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ayer estaba conversando con el hermano Jason después de varios meses, como 3 meses seguramente que no hablaba con él. Y tampoco con muchos de ustedes he podido conversar, ¿no? Con la que más he tenido contacto ha sido con la hermana Ruth, ¿no? La cual siempre ha estado pendiente, escribiéndome, mandándome saludos, mensajes. Y yo estoy muy agradecido con Dios por eso. También con la hermana Milagros también estuve conversando bastante en todo ese tiempo difícil en el cual ella atravesó y le doy gracias a Dios porque puso palabra en mí para confortarla un poco, ¿no? Yo sé que fue difícil, pero bueno, son situaciones, pruebas que pasamos en la vida y que Dios pues nos da la fortaleza necesaria para eso. Ayer hablando con el hermano Jason, me decía, bueno, pastor, mañana jueves tenemos vigilia, ¿no? Yo no estaba al tanto de eso, ¿no? Porque no había sido informado, ¿no? Pero bueno, me dijo que si tenía alguna palabra y al principio no, le dije, oye, mira, tengo que preparar, tengo que estudiar, ¿no? Porque dar una palabra, muchas veces por supuesto que el Señor te inspira, el Señor pone en tu boca la palabra, pero uno que sabe que tiene que prepararse, pues porque tiene que haber fundamento, tiene que haber doctrina, tiene que haber enseñanza, ¿no?, bíblica correcta, ¿no? Y el temor de Dios hace que uno sea bien eh, prudente con la palabra y sea serio pues con los temas del Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, estaba pensando qué puedo hablar, qué puedo decirle. Estaba hablando con el Señor y le preguntaba y él ponía en mí me ponía en mí yo revisaba en mi mente, ¿no?, los pasajes bíblicos y me paseaba por la Biblia y decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Hasta me puse a orar y en la noche en mi cama me llegaba la palabra la Odisea, la Odisea, la Odisea. Y no sabía o sea, no recordaba con exactitud los detalles de la Odisea, ¿no? Sí la he estudiado y en otras oportunidades creo que uy, en otras oportunidades la he hablado, la he estudiado, pero no tenía fresca, ¿no? Porque es tanto que uno lee, tanto que estudia, que no es así de que pum, todo te sale de una vez en la mente, ¿no? Tienes los conceptos básicos, tienes los fundamentos generales, pero si quieres profundizar, tienes que estudiar. Entonces, bueno, ok, la Odisea, y hoy en la mañana me paré como a las 4 de la mañana y también venía para mí el nombre de la Odisea, estuve orándole al Señor y bueno, la Odisea, la Odisea, ¿no? Me pongo a leer la Odisea y hay dos versículos muy importantes, ¿verdad? O hay dos pasajes muy importantes, ¿no? Uno de los pasajes es un pasaje muy conocido y que siempre lo utilizamos cuando estamos predicándolo, ¿no? Y es el capítulo 3, porque la Odisea está en el capítulo 3, el versículo 20, el que usamos siempre, ¿no? El Señor está tocando a tu puerta si la abres, ¿no? Ok. Pero ¿por qué Jesús dice eso? Y empiezo a revisar y me sorprendo y digo, oye, voy a hablar de esto, ¿no? Y es el versículo del 15 al 17 y dice así, escuchen bien, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pues por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Vamos a orar.
Padre amado, Señor, wow, tremenda palabra que nos das hoy, Señor. Tu palabra dice que es como espada de doble filo, Señor, que toca al entrar y al salir y penetra hasta los tuétanos, Señor. Te quiero pedir, Señor de la gloria, que seas tú dirigiendo esta vigilia, que seas tú, Señor, poniendo en el corazón de cada uno de nosotros tu sentir, Señor, ¿verdad? Que nos pongas en un espejo y que nosotros nos veamos a nosotros mismos. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué nos das esta palabra, Señor? Danos un tiempo de reflexión, danos un tiempo de sabiduría, danos un tiempo de poder mirarnos, Señor, de cara a ti, Señor, y ver, Señor, cómo podemos seguir nosotros avanzando en tu camino, en tu iglesia, Señor, que es la iglesia de Cristo, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora la Odisea era una ciudad muy próspera, ¿no? Fue fundada en Antioquía, como 200 años, 250 años antes de Jesús. Era, como dije, una ciudad muy próspera, ¿verdad? Y era una intersección entre dos grandes ciudades. Voy a hacer un resumen porque no he preparado una prédica de esto, ¿no? Entonces voy a apoyarme en material y para resumir, ¿verdad? La ciudad era famosa por sus manufacturas, sus ropas, sus confecciones, su lana, su trigo, ¿no? Una ciudad, mira, que se veía sólida, ¿no? Se veía bien. ¿No? Otro detalle importante era que en el año 62 a.C. allí había una importante colonia compuesta por más de 600.000 judíos, o sea, había mucha influencia judía, ¿verdad? En ella habían grandes mansiones, ¿verdad? Gente que se veía acaudalada, ¿verdad? Y era una ciudad prominente, pues, ¿no? Llamaba la atención, ¿no? Ahora, en este ambiente había también una iglesia cristiana, ¿no? Establecida allí por la predicación de Epafras, ¿no? Eso lo podemos ver en Corintios, ¿no? Y de algún otro discípulo de Pablo, ¿no? Pablo le escribió una carta que se extravió, se dice, la historia, ¿no? Colosenses 4:16. Esa carta se le envía a la iglesia también colosenses para que se la lea a la iglesia de la Odisea. Estaban relativamente cerca, ¿verdad? Y en cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviera herejía. O sea, no hay registros de la iglesia como una iglesia que estaba en una situación complicada, ¿no? Que estuviese sufriendo algún tipo de persecución por tener ese caminar con Dios. Acuérdense que en esa época había una gran persecución a los cristianos, ¿verdad? O herejía, nada de eso, ¿no? Pero tú sabes cuál era el problema de la Odisea. El orgullo. El orgullo y la ignorancia. Provocados, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué ¿Sabes qué era lo que provocaba el orgullo y la ignorancia en esa iglesia? La autosuficiencia y la complacencia. Se sentían autosuficientes, se sentían que ellos solos podían llegar a Cristo. No se sometían a autoridad, ni se sometían a dirección, sino sentían que ellos solos lo podían hacer. Y se sentían complacidos. Por esta razón, se dice, ¿verdad?, que recibieron la condenación más severa de todas las que se encontraban en las 7 cartas de Apocalipsis. Cuando leí esto, de verdad que me golpeó, ¿no? Y le dice que no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? Cristo reprende a la iglesia, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. El Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero a Dios no lo vamos a engañar, ¿no? Entonces, y te digo, yo me veo también, o sea, yo también estoy
retratándome en todo este mensaje, porque la palabra es como espada de doble filo, corta para el que entra y también corta para el que sale, o sea, corta en ambos lados, ¿no? Y eso es lo que dice, corta para que se le manda y para el que recibe, ¿no? Entonces, el Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Dice, en este caso, dice, ¿no? Lo que Cristo reprocha a esta iglesia no es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo, eran indiferentes. O sea, Cristo quiere que nos apasionemos por Él. Muchas dicen, oye, los extremos son malos, pero en estos temas del Señor, Él está esperando en nosotros que el extremo, que seamos calientes, que estemos hirviendo por Él, que estemos de la mano, pero que lo hagamos conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál, qué, cómo debe comportarse una iglesia? ¿Cómo debe comportarse un cristiano? ¿Cuáles son las normas que debe de seguir? ¿Cuáles son los estatutos que debe de seguir? ¿Verdad? La palabra de Dios habla también habla, la palabra de Dios habla de obediencia, habla de autoridad, habla de perseverancia, habla de comunión, ¿verdad? De todas esas cosas habla la palabra de Dios. Yo estaba estudiando la historia de la iglesia y cuando vemos lo que ha pasado del año 200 al año 1500, 1700, es horrible, ¿verdad? Es horrible cómo la iglesia venía desvirtuando las cosas. Y por eso es que hemos ido tropezando y tropezando y tropezando y no aprendemos y no aprendemos. Y la palabra siempre ha estado ahí, ha sido vigente. Desde el principio hasta hoy ha sido la misma palabra, pero el hombre se ha ido para acá, se ha ido para allá, ha vuelto, ha regresado, se ha vuelto a desviar, interpreta las cosas a su manera, quiere hacer las cosas de Dios a su manera y no las hace conforme a como está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces uno no puede ser indiferente a eso, ¿no? Entonces, aquí dice el estudio que es interesante notar el contraste que hay entre las iglesias de Efesio y Tiara, ¿no? En Efesio los creyentes odiaban la falsa doctrina, pero no amaban, mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero odiaban los errores doctrinales. En la Odisea ni odiaban ni amaban. O sea, ¿entiendes? O sea, era un caso bien especial, ¿no? Entonces, con frecuencia muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos y no guardar un necesario equilibrio. Pero en este caso, el Señor nos pide que no, que seamos extremistas con Él, que lo amemos, ¿no? Dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea estaba en un grave peligro, porque si persistían en esa actitud, el Señor los vomitaría de su boca. ¡Wow! ¡Qué feo!, ¿no? Qué terrible que el Señor te esté diciendo, mira, si no cambias tu actitud te voy a vomitar, porque no estás haciendo las cosas correctas, no estás haciendo las cosas conforme a la palabra. Has estudiado la palabra, sabes, o sea, no es aprenderse la Biblia de memoria, no es eso. No es decir, oye, mira, yo conozco la palabra de Dios. Aquí está. Yo me acuerdo que uno de mis pastores, mi pastora de allá de Venezuela, ¿no? Y lo he leído también en otros lugares, que decía que hay gente que tiene muchos años en el Evangelio y no han pasado de ahí. O sea, hay cristianos que tienen muchos años yendo a los cultos y todas esas cosas. Y están tibios. Y hay otros que tienen muy poco tiempo y están calientes.
¿no? Entonces el tiempo no te da el crecimiento espiritual, ¿verdad? El crecimiento espiritual te da la necesidad que tienes de conocer al Señor. Y no es aprenderse los versículos, no, es profundizar en su estudio, buscar de Dios, buscar el rostro de Dios, el verdadero rostro de Dios, revisar si estás caminando en sana doctrina, si tu vida está conforme a la palabra. Por eso el Señor dice, si tus pensamientos están en mí y mis palabras están en ti. Cuando habla de mis palabras están en ti, estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Conoces las normas, los estatutos de Dios para llevar una vida cristiana. A eso se refiere. No se refiere oye, yo conozco este versículo, sí, yo he leído este otro versículo, yo interpreto este versículo. No, lo estás viviendo. Lo tienes en tu corazón presente. Estás buscando de Dios. Reconoces a tu iglesia, la autoridad de tu iglesia. Sabes a quién dirigirte, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, por qué hay que hacerlo. Esas son cosas importantes que debes de tener presente, ¿no? Y parece que en la Odisea eso no estaba pasando. Y es terrible, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la tibieza? Aquí hay 6 puntos que les voy a leer. Debemos preguntarnos entonces en qué consiste la tibieza. Uno dice, implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Debemos revisar bien ese tema, ¿no? Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. No, pero si yo hago esto, yo hago lo otro, pero lo estás haciendo de la manera correcta. Yo quiero contarles una pequeña anécdota. Cuando estaba internado en el centro cultural, en el centro de capacitación intercultural misionero, a nosotros nos enviaron a predicar a un barrio bien bravo. Y éramos alumnos de diferentes niveles. Yo era de un nivel, yo fui éramos 10, nos comisionaron a una ciudad que quedaba como a 7 horas, 8 horas de donde nosotros estábamos. Era en la frontera de Venezuela con Colombia. Y era un lugar donde habían sicarios, narcotráfico, adictos, o sea, era una cosa horrible, un cerro ahí feo. Y fui con personas que estaban en niveles más avanzados que yo de estudio, mucho más avanzados que yo. Los pastores se pusieron a orar y me pusieron a mí de líder de ese grupo, ¿no? Ellos me pusieron de líder, ellos me llamaron, me dijeron, tú vas a ser líder de ese grupo. Y mira, y al resto del grupo les molestó a tal punto, ¿verdad?, de que hubo rebeldía en ellos y no querían aceptar el liderazgo que el Señor había puesto en mí. No lo querían aceptar, me acuerdo, y te digo una cosa, me fue difícil porque me hicieron bastante la vida imposible en esos días que estuvimos por allá. Y yo me acordaba del libro de Hechos, capítulo 13, ¿no? Cuando Pablo, ¿verdad?, es enviado por primera vez, ¿no? Pablo y José. José, ahorita no me viene a la mente, no sé por qué no me viene a la mente el nombre, porque es el misionero más grande que ha existido en toda la historia de la Biblia, ¿no? Hechos 13, vamos a buscar Hechos 13, fíjate, no sé por qué se me va. Bernabé, Pablo y Bernabé, la iglesia, los ancianos de la iglesia estuvieron orando y el Espíritu Santo les dijo, manda a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los ungieron, ¿verdad? Y los comisionaron. O sea,
para que uno pueda dirigir una obra de Dios, una iglesia tiene que haber sido ungido. No es que uno mismo se tome ese atributo, no. Yo mismo me autounjo, no. Es la iglesia la que unge, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en mi caso. Yo fui ungido por la iglesia de Surco para dirigir la iglesia de Plaza San Martín. Entonces, ese es el punto de esto, no implica indiferencias en las cuestiones espirituales. No estaban siguiendo las normas del que dice la palabra de Dios, ¿no? La persona no se preocupa por las enseñanzas bíblicas, no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupan por combatirlos. O sea, yo estudio bastante y yo escucho bastantes prédicas. ¿Por qué? Porque tengo que aprender. Tengo que aprender. No, sí, de verdad que he buscado mucho de Dios, he buscado mucho estudiar, pero también sé que tengo mis autoridades, por ejemplo, mi autoridad es el pastor Ariste, y yo tengo que escuchar mucho lo que él me dice, su dirección, y tengo que buscarlo a él, ¿no? Para que él me guíe. Yo escucho las prédicas del pastor Pepe también, porque las necesito. Todos necesitamos escuchar a nuestras autoridades y aprender de ellos, ¿no? El punto 3 dice, falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. El punto 4 dice, frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal. Se lleva a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como la luz. Describe un cristiano sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. Y el punto 6, esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describirse a un cristiano mundano como a un profesante no nacido de nuevo. Wow. Bueno, el tiempo se nos va, ¿verdad? Habría mucha información más por dar, pero no quiero hacerlo largo porque es algo corto, es una vigilia, creo que es una vigilia hasta la medianoche de 2-3 horas, y quiero que ocupen el tiempo también en otras cosas, ¿no? Y por último, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces la situación era realmente grave, ¿verdad? Tal era así que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué feo! Sino que estaba afuera llamando a la puerta para poder entrar. Esto describe una situación insólita, una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja afuera. Pero nosotros nos preguntamos, pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Pero la palabra dice, el que me ama, ¿verdad? El que me ama a mí, cumple con mi palabra. Entonces estamos cumpliendo con su palabra. Bueno, wow, a mí me ha tocado mucho este mensaje, mis hermanos. Espero que sea un mensaje de reflexión, un mensaje apropiado, un mensaje que nos haga poder ver en el interior de cada quien, porque al final de cuentas el que habla es el Señor, ¿no? Él es el que nos muestra, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva por el camino correcto. Bueno, Padre amado, te damos gracias por este mensaje, Señor. Te pido que nos toque y penetre hasta los tuétanos de nosotros, Señor. Danos la revelación necesaria, háblanos, dinos lo que tú quieres que nosotros sepamos, mi Dios amado. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga.